esperando a ver qué va a ocurrir con el coronavirus. Tenemos 145 muertos en la República Argentina y va aumentando la cifra, ¿no? Así es, 3.031 los infectados, recuperados 840. Por estas horas, dos ejes casi fundamentales, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguemos al día 26, cuando se cumpla la fecha límite hasta ahora? Bueno, lo que ya muchos aseguran es que como mínimo una semana, otros hablan de 2 semanas, continuará el aislamiento con algunas flexibilizaciones, ¿no? Como ha sido hasta ahora. Se está hablando de una semana, un poco más, 10 días. Así es. Pero lo cierto es que se habla que el pico llegaría aquí recién en el mes de julio. Así es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que así como ahora se flexibilizaron algunas actividades, lo más lógico, o por lo menos lo que se cree que va a pasar, es que muchos vamos a tener que seguir aislados más allá de, bueno, salir a cumplir las tareas laborales, ¿no? Lo mínimo que se pueda. También el ministro Nicolás Trota manifestó que, digamos, no va a ocurrir que las clases estén suspendidas hasta fin de año. Se está hablando de agosto, septiembre, todavía no queda muy claro el tema. Claro, el tema más delicado es el transporte público, cómo eran los chicos por ir al colegio, el foco de contagio y si es que no llegó la pandemia todavía en su pico en la República Argentina. Me contaban hoy por la mañana que la mirada está puesta en la construcción privada, ¿no? Cómo hacer para reactivar esa actividad, pero lo cierto es que gran parte de los trabajadores, bueno, tienen que llegar mediante transporte público, entonces hay que ver cómo hacer, pero bueno, se están extremando las medidas y escribiendo los protocolos. ¿Protocolos para qué? Para la reapertura de un shopping, por ejemplo, con patio de comida cerrado, solo comida con delivery, protocolos también para esto, ¿no? Para que vuelvan a reactivarse algunos sectores, pero la verdad es que muy, pero muy de a poco. La otra mirada, Antonio, pues yo decía, por un lado, ¿qué va a pasar con el aislamiento, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con los médicos que están comenzando a infectarse? Y un caso se ha dado en las últimas horas en el Hospital Fernández, pese a que el director dice que no fue allí dentro del hospital que este hombre se contagió. Y está Luli en vivo en el Hospital Fernández. Lucila, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, Dani, Antonio? Muy buenos días. Sí, el primer caso confirmado de coronavirus en el Hospital Fernández. Estamos hablando de un médico residente del sector de anestesiología, 28 años aproximadamente, en el segundo año de la residencia, y se contagia de coronavirus. ¿Fue dentro del hospital? ¿No fue dentro del hospital? Esta es la gran pregunta y allí lo adelantaba Dani, el director que estuvo hablando más temprano. Él confirma que no fue dentro del hospital. ¿Por qué hace esta afirmación? Porque dice que siempre los médicos en todas las situaciones están con el traje de protección total, hablamos desde las antiparras, barbijos, el camisolín y los guantes, para proteger a los pacientes y al mismo tiempo para protegerse ellos mismos. Por eso que es muy difícil que se haya contagiado dentro del hospital. Pero hay dos cuestiones a tener en cuenta, dice el director. Una es un curso de RCP que realizaron algunos colegas y que aparentemente no estuvieron protegidos de la manera que tendrían que haberlo estado durante ese curso, por eso ponen el foco allí. Y por otro lado también lo ponen en la pareja de este médico residente, que también es médica y que piensan que también la infección podría haber ido por uno de esos dos lados. Eso en principio es la postura del establecimiento aquí de salud, que lo que sí hicieron una vez que se confirmó el coronavirus en este médico residente fue, además de que por supuesto él está en aislamiento total, también lo están otros 18 médicos entre anestesiólogos y residentes también, porque tuvieron contacto estrecho con este caso confirmado. Claro, acá el tema es cuando empieza a afectar a la salud pública, ¿no? Tengo entendido que muchos hospitales, no sé si es el caso del Fernández, están teniendo, van rotando el personal y tienen una segunda línea por las dudas que haya contagios en esta primera línea, ¿no? Que es quienes están recibiendo a los pacientes infectados de coronavirus. En principio no nos habló de ese tipo de sistema de rotación en el hospital, sí nos dijo que toman medidas, por ejemplo, cada vez que ingresan los médicos o cualquier persona que ingrese a trabajar aquí en el hospital se le toma la temperatura, que están todos con barbijo, que los médicos están todos incluso con los barbijos quirúrgicos que son los que usa el personal de salud, que están permanentemente con esos trajes de protección también para no ponerse en riesgo ni ellos ni poner en riesgo al paciente. Por eso es que tienen en claro que aquí las medidas se tomaron. Apenas vieron o supieron que este médico residente tenía ciertos síntomas, esto les cuento fue el 15 de abril, tenía 37,5 de temperatura,
no podía tragar y además tenía mucho dolor de cabeza. Entonces, de manera preventiva lo aislaron. Se le realizó un hisopado, esto fue el día 16, y dio confirmado, y entonces es que a partir de allí se aisló a los 18 médicos que habían tenido contacto estrecho sin que ninguno de ellos por el momento tenga síntomas. Así que en realidad, y esto se lo preguntamos, si se le había realizado hisopado para saber por las dudas a esos otros médicos que se había aislado, y no se les realizó por el hecho de que no tienen síntomas. Si en caso de que alguno presente síntomas, recién ahí se le va a aislar, sino preventivamente durante 7 días van a estar aislados antes de volver aquí al servicio. Y volviendo con tu pregunta original, Antonio, no rotan. Sí es cierto que, por ejemplo, ahora, por estos 18 médicos que están aislados, más el que está infectado, son muchos menos a veces el personal de salud, teniendo en cuenta este tipo de circunstancias que se van dando. En este caso no se cerró ningún servicio, dice. No se cerró ningún servicio, sigue funcionando con normalidad el hospital, pero esto también porque la demanda bajó muchísimo. Si antes se atendían 390 personas por día en la guardia, hoy son solamente 30 personas, así que al bajar muchísimo la atención es que por lo menos hasta el momento está alcanzando con los médicos que tienen. Algo, Luli, que se traduce en general, ¿no?, en todos los hospitales, pero quería mencionarte solo esto. Claro, además de esta persona infectada, hay 18 profesionales que tuvieron que ser aislados. Es altísimo el contagio entre profesionales de la salud, son más de 430, en realidad 431 para ser exactos, ¿no? Pero esto es el 15% del total de casos, pero hay un dato que tiene que ver con que la mayoría de ellos han sido contagios directos, es decir, no son personas que se han contagiado trabajando. Atención con esto, porque esto sí es lo que se viene o lo que se le va a sumar ahora, a medida que haya más pacientes en los hospitales, ¿no? Pero una gran cantidad de estas personas contagiadas son personas que han tenido contactos directos con alguien que viajó, algunos de ellos que han viajado, bueno, y de esta manera contraen el virus. Pero lo próximo, lo que se viene, sí ya es el contagio intrahospitalario, ¿no? Entonces ahí van a tener que estar puestas las miradas para que el cuidado sea fundamental, porque es el cuidado de quienes nos van a cuidar. Pero por eso cuando uno escucha a impresentables, ¿no?, bolsonaros argentinos como Miguel Pichetto, que habla que la cuarentena es un embole y que la vida realmente es un riesgo, bueno, que él arriesgue su vida y corra en turismo carretera o haga rally. Porque si Pichetto considera que es un embole la cuarentena, que es un hombre mayor ya, debería tener en cuenta que no pasa por el riesgo de su vida, sino porque él, si se contagia, contagia más. Esta es la cuestión de fondo. Por eso hay que colocar muy bien las palabras y cuidar mucho lo que se dice. Y cuando uno es comunicador y tiene enfrente un tipo que dice lo que dice, hay que decir, para flaco, no sos vos. El tema es